se produce de manera intrahospitalaria, quiere decir que se va a dar esta enfermedad, va a aparecer delante de nosotros. Es decir, puede ser que sea como una complicación de un paciente, de una infección de un paciente, que nosotros no supimos controlar a tiempo, puede ser por alguna nefrotoxicidad de algún fármaco que le dimos, puede ser por alguna nefrotoxicidad de algún contraste que le dimos, puede ser porque un paciente se deshidrató porque no le subimos compensar los líquidos después de, digamos, de una cirugía. Eh, Puede ser porque el paciente hizo globo vesical y nadie se dio cuenta para ponerle una sonda Foley y nadie le midió la diuresis y nadie se dio cuenta que el paciente estaba en anuria. Entonces, lo que yo quiero comentarles es que la insuficiencia renal aguda está muy presente intrahospitalariamente, ¿ya? No solo comunitariamente, sino intrahospitalariamente, y muchas veces es iatrogénica, es decir, muchas veces nosotros participamos, ya sea por negligencia, por inobservancia, porque desconocíamos. Entonces, y es algo que no debería ocurrir, ¿no? Porque supuestamente nosotros deberíamos tener el ambiente lo más controlado para que no ocurra, ¿no? A veces sí podría darse, ¿no? Nadie está exento de que un paciente que tú has internado te haga una hemorragia digestiva y con eso una insuficiencia renal. Nadie está libre de que un paciente te haga una diarrea, digamos, acuosa por eh, una diarrea por uso abusivo de antibióticos, ¿no? Entonces, o que sea una infección severa, ¿no? Una sepsis severa, un shock séptico, o sea, pero nosotros tenemos sí que saber, conocer, poder diagnosticar rápidamente, que hoy día me imagino que se va a ver eso, diagnosticar rápidamente con las definiciones operacionales, decir, esto para mí es una insuficiencia renal aguda, le estoy haciendo un seguimiento a su creatinina en el tiempo, estoy haciendo un seguimiento de su diuresis en el tiempo, y una vez identificado la insuficiencia renal aguda, poder clasificarlo para poder saber cuál es su etiología y poder corregirla rápidamente. Una insuficiencia renal aguda se presenta bruscamente y se puede resolver rápidamente y no dejar ninguna secuela. Pero una insuficiencia renal aguda que nosotros no le hemos dado la importancia y se prolonga, sí puede llegar a producir un problema de enfermedad renal crónica como secuela y a veces requerir diálisis y no salir de ella. Entonces, bueno, vamos a prestarle atención a los compañeros. Quisiera comentarles que tuve un problema que al momento de sacar la computadora, por error me traje eh, ¿cómo se llama? El cargador de otra computadora y no le hace, estoy con la batería baja. Pero si en algún momento me salgo, voy a entrar por el celular, ¿ya? Si es que tengo algún problema ahorita, pero igual lo voy a seguir con el celular. Entonces les dejo a sus compañeros a ver para que puedan empezar. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, entonces vamos a empezar con lo que es la primera insuficiencia renal aguda. Mi nombre es Paul Medrano Guamán y vamos a empezar. Entonces, en la insuficiencia renal aguda vamos a ver los temas que vamos a tocar. Vamos a tocar lo que es concepto, clasificación y etopatogenia, manifestaciones clínicas, formas de presentación, complicaciones y el diagnóstico y criterio de sospecha. Los tres primeros van a ser por mi parte, los tres últimos van a ser por mi compañero. Está bien. Entonces vamos a definir como la insuficiencia renal aguda que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y de hecho el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda también ha evolucionado ya desde un aspecto clínico y bioquímico a un nivel ya más molecular. Y ahora existen lo que son biomarcadores de daño tubular que nos van a permitir mejorar lo que es la precisión del diagnóstico. Las diferentes definiciones de la insuficiencia renal aguda se van a basar también en los valores de creatinina y diuresis, y estos han ido variando a lo largo del tiempo. Generalmente, Paul, discúlpame, no se ve tu pantalla. oh, ok, ok. ¿Se ve ahora? Aún no.
raro. Voy a compartir mi pantalla en todo caso. ¿Ahí? Ahora sí se ve. Ya, perfecto, está mejor así. Bueno, Ahora en sí se todo ve. caso, vamos a decir que el concepto ya de insuficiencia renal aguda ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y de hecho también el diagnóstico, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda también ha estado evolucionando. Ya desde un aspecto clínico y bioquímico ha pasado también a un nivel molecular. Ahora existen lo que son avances de biomarcadores de daño molecular que nos van a permitir mejorar lo que es la precisión del diagnóstico. Las diferentes definiciones de lo que es la insuficiencia renal van a ser basados en los valores de creatinina y la diuresis. Y estos han ido variando en lo largo del tiempo, ¿no? En general, todas las definiciones de la insuficiencia renal van a subrayar que el carácter va a ser de carácter inmediato del deterioro funcional renal. Algunos autores han manifestado que el deterioro puede ser en días o semanas, pero consideramos que si se trata de semanas, vamos a darle un término de subagudo. Ahora, bueno, ya ahora, la primera clasificación que se dio va a ser la de Rifle, que con sus siglas van a ser RISC, de que es de riesgo, injury, de daño, failure, de fallo, loss, de pérdida prolongada de la función renal, y end, que es de fin irreversible de la función renal. Y con ella se pretendía unificar los criterios de diagnóstico, pero posteriormente se desarrolló otra clasificación que va a proponer algunas modificaciones, que va a ser el AKIN, que es Acute Kidney Injury Network. En ella se obvian los criterios de caída de filtración glomerular y se va a mantener lo que es la elevación de creatinina y la disminución de la diuresis. Y por último, las guías de CADIGO, que es Kidney Disease Improving Global Outcomes, son las más recientes y las que más se utilizan. En ellas vamos a ver que la definición de IRA va a ser el aumento de la creatinina de 0 a 3 miligramos por decilitro o más en 48 horas. También puede ser un aumento de la creatinina 1.5 veces o más del valor basal en los primeros 7 días. También un aumento urinario menor a 0.5 miligramos kilogramos por hora en 6 horas. Y acá, como están viendo en pantalla, vemos los diferentes criterios, ya sea Rifle, Akin, Cadigo, Rifle con sus siglas, Risk, Injury, Fire, Loss, and End. Y Akin y Cadigo. Un importante es que, como vemos, Rifle no está categorizado en estadios, sino en lo que es riesgo, injuria y falla, mientras que aquí en Cadigo sí está clasificado en estadios 1, 2 y 3, siendo el 3 ya el inicio de terapia renal sustitutiva. ¿Okay? Ahora, hay un problema con estos criterios diagnósticos, ¿no? Van a tener tres principales limitaciones. Uno va a ser que estos criterios no van a distinguir entre las diferentes causas de IRA. Por lo tanto, las guías de CADIGO van a especificar que los pacientes con IRA sean evaluados rápidamente para determinar esta causa. Otra limitación importante va a ser el uso de la diuresis como criterio exclusivo para la definición de IRA. Como sabemos, la diuresis va a depender de muchos factores independientemente del daño renal. Puede ser como la ingesta, la pérdida de líquidos o los cambios hormonales. También cambios osmóticos. La oliguria puede ser una respuesta fisiológica a una disminución del volumen o del flujo sanguíneo renal. Y puede también existir lo que es un daño renal sin oliguria, no oligúrico. La tercera limitación que nos va a presentar los criterios de diagnóstico es la determinación de la creatinina basal, ya que nos va a ser imposible calcular el cambio en la creatinina sérica en pacientes que van a presentar una IRA, pero no tengan un determinado basal de creatinina. Además, el valor de creatinina sérica puede estar influenciado por lo que son factores que alteran sus productos, ¿no? Como lo que es la edad, la dieta o la masa muscular. También puede ser alterado por la eliminación o secreción de fármacos. Ahora, con respecto a la clasificación de lo que es la insuficiencia renal aguda, primero, para tener una adecuada función renal va a ser necesario tres elementos. Una apropiada perfusión sanguínea adecuada, una buena integridad del parénquima renal y una permeabilidad de las vías excretoras. Bueno, una buena permeabilidad de las vías excretoras.
cada fallo, o sea, en un fallo en la perfusión de la perfusión sanguínea adecuada nos va a dar una clasificación. En todo caso, sería prerrenal. Si hay un fallo en la integridad del parénquima renal, va a ser parenquimatosa. Si hay un fallo en la permeabilidad de las vías secretoras, va a ser posrenal. Y acá un cuadro donde vemos lo que son las diferentes clasificaciones que vamos a ver: la prerrenal, parenquimatosa, posrenal con sus diferentes afecciones. La parenquimatosa, que se va a dividir en una afectación glomerular, tubular intersticial, vascular, y el vascular dividiéndose en pequeños vasos, medianos y grandes vasos. Ya, entonces comenzamos con lo que es la insuficiencia renal aguda, prerrenal, que básicamente se produce por una disminución marcada del flujo sanguíneo renal, que supere los mecanismos de autorregulación renal de la filtración glomerular. Esto va a hacer que va a aumentar la absorción de sodio y por ende de agua, pero va a haber una elaboración de orina concentrada y una orina baja también excreción de sodio. Si se logra corregir el estadio de hipoperfusión renal, el riñón vuelve a la normalidad alrededor de entre 48 y 32 horas. Y como vemos acá, el cuerpo generalmente tiene mecanismos de autorregulación para mantener la volemia. Por ejemplo, tenemos el cuerpo detecta una hipovolemia, por lo que va a haber una disminución de la presión intraglomerular. ¿Y qué va a hacer? Como respuesta se van a activar lo que son mecanismos autorreguladores. Va a haber activación de barroreceptores, activación de sistemas simpáticos, activación de lo que es el sistema renal, que tiene aldosterona, la vasopresina, la prostaglandina. ¿Y qué va a hacer a nivel renal? Va a haber un aumento de la resistencia de la arteriola aferente, o sea, va a haber una vasoconstricción de la arteriola eferente, perdón. Va a haber una mayor reabsorción de sodio y por ende de agua para aumentar la volemia, y va a disminuir también la resistencia de la arteriola aferente, o sea, va a haber una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Y qué va a tener como resultado esto? Vamos, en pocas palabras, a mantener el filtrado glomerular. Esto cuando la presión arterial media esté entre, bueno, diferentes libros dicen que es entre 80 y 150 o 160. Pero ¿qué pasa cuando esto baja mayor a 80 miligramos, 80 miligramos de mercurio? La presión arterial media. El cuerpo ya no puede mantener esta autorregulación, por tanto va a caer la tasa de filtrado glomerular y vamos a tener lo que es una insuficiencia renal aguda. Ahora, si la causa que genera esta hiperperfusión renal se prolonga por un tiempo o va a ser muy severa, esto puede desencadenar un daño hipóxico en las células tubulares renales, lo que va a ocasionar una pérdida de la polaridad, necrosis y apoptosis celular, que va a dar una lesión conocida como necrosis tubular aguda, que más adelante lo vamos a hablar a detalle a fondo. Las posibles causas de una insuficiencia renal aguda prerenal: podemos tener una hipovolemia verdadera, efectiva, o una alteración del mecanismo, o alteraciones de los mecanismos adaptativos renales. Una hipovolemia verdadera puede ser hemorragias, pérdidas digestivas, quemaduras, pérdidas renales, ya sea por diuréticos o por enfermedad como la diabetes insípida. Puede ser también por distribución, como hepatopatía, síndrome nefróticos, obstrucción intestinal. La hipovolemia efectiva va a haber una disminución del gasto cardíaco, un shock cardiogénico, las valvulopatías, miocardiopatías y más arritmias. También puede ser por vasodilatación periférica, estamos hablando de fármacos antihipertensivos, la sepsis, hipoxemia, shock anafiláptico. O también por vasoconstricción renal, como sustancias alfa-adrenérgicas, sepsis, inhibición de síntesis de prostaglandinas. En las alteraciones del mecanismo activo renales, vamos a ver lo que es la vasodilatación de la arteriola aferente, ya sea por ARA2, por YKA2, o también por vasoconstricción de la arteriola de arteria aferente, que es como la anticalcineurínicos o antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Ahora, en lo que respecta a los parenquimatosos, vamos a tener lo que es la afectación vascular, afectación glomerular y afectación túbulo intersticial, y vamos a hablar de cada uno de ellos. En la mayoría de los casos no va a haber una glomerulopatía, sino va a haber una lesión tubulointersticial, por lo que va a haber una reducción secundaria de lo que es el filtrado glomerular.
Acá vemos lo que es la ira parenquimatosa, donde va a haber lo que es la afectación del glomérulo, ¿no? El glomérulo va a sufrir una inflamación, lo que se va a llamar como la glomurulonefritis. La glomurulonefritis va a ser, bueno, lo mismo dice, una inflamación del glomérulo, y esto pueden ser primarios o secundarios, tanto enfermedades inmunes, infecciosos o tumores. Las enfermedades glomerulares pueden cursar también con ira tanto si son agudos como si producen una reagudización de una glomerulonefritis crónica. Ahora, tenemos la afectación tubulointersticial, y acá tenemos dos, lo que es la necrosis tubular aguda y la nefritis tubulointersticial aguda. La necrosis tubular aguda, que va a ser la más frecuente, ira parenquimatosa, en general y también específico en pacientes hospitalarios, se va a dividir en dos, lo que son isquémicos y nefrotóxicos. Los isquémicos van a ocurrir por hipovolemia absoluta o relativa que se va a mantener durante el tiempo. Y los nefrotóxicos podrían ser causados tanto por tóxicos endógenos como tóxicos exógenos. Tóxicos endógenos como la bilirrubina, mioglobina o hemoglobina, y tóxicos exógenos como lo que es el contraste yodado, aminoglucósidos, ciclosporina. Y con respecto a los isquémicos, vemos que las diferentes causas pueden ser shock, sepsis o cirugías mayores, ¿no? En la nefritis tubulointersticial aguda, se va a definir como lo que es una inflamación aguda de los túbulos e intersticios renales. Es más frecuente que este esté originado por fármacos, aunque este puede asociarse a infecciones o enfermedades sistémicas. Ya, y acá vemos lo que es la necrosis tubular aguda. Vamos a ver un poco sobre la fisiopatología, ya que este es, es la forma más grave de ira, ¿no? Y vamos a tener 5 fases o 5 estadios evolutivos en su fisiopatología. Vamos a tener la fase prerenal, o que es de agresión, que va a ser, va a mantener el filtrado glomerular, pero, o sea, bueno, perdón, va a disminuir el filtrado glomerular, pero pues se va a mantener lo que es la integridad del epitelio, ¿no? La fase 2 ya va a aparecer un descenso del filtrado glomerular y va a provocar lo que es una depresión del ATP. También se va a producir lo que es una lesión de células tubular epiteliales, va a haber pérdida de microbilis, exfoliación y obstrucción tubular. La fase 3, que es la fase de extensión, se va a caracterizar por la persistencia de la hipoxia y la respuesta inflamatoria. En esta fase vamos a ver lo que es una disfunción de las células endoteliales, lo que va a originar una alteración de la permeabilidad del estado coagulante. Va a haber una muerte celular por necrosis y apoptosis, y va a ser predominantemente en la médula externa. La fase de mantenimiento, en esta fase vamos a ver que las células comienzan a repararse, van a migrar y van a sufrir lo que es una apoptosis y proliferación, en un intento por restablecer ya y mantener lo que es la integridad de la célula y los túbulos. La última fase, que es la fase de recuperación, ya se va a mantener lo que es la diferenciación celular y se va a restablecer lo que es la polaridad epitelial. Se va a recuperar tanto la función normal celular y del órgano. Y acá otro ejemplo también, otra imagen de lo que es de la fase de extensión, donde vemos ya que es la infuria renal, las citoquinas, y vamos a ver que en esta fase se va a producir también una liberación continua de lo que son citoquinas, que van a como que retroalimentar lo que es la cascada inflamatoria, lo que va a interrumpir esta cascada inflamatoria, puede tener fines terapéuticos. Y ahora vemos lo que es la insuficiencia renal parenquitomatosa en lo que es la afectación vascular. Tenemos a de vasos pequeños y de medianos y grandes vasos. En vasos pequeños tenemos lo que es la vasculitis o enfermedades que van a producir miofibropatía, anemia hemolítica. Esto también incluye lo que es microangiopatía trombótica, púrpura trombótica trombocitopénica o síndrome hemolítico urémico. En afectación vascular de medianos y grandes vasos vamos a tener lo que es enfermedad tromboembólica, infarto renal por disección aórtica o trombosis venosa renal.
La insuficiencia renal aguda postrenal vamos a tener que es la obstrucción de la vía y este se puede dar a cualquier nivel, ¿no? Obstrucción de la vía urinaria, ya sea por una obstrucción intraluminal o extraluminal. La obstrucción del sistema colector debe afectar a ambos riñones o a un riñón único funcional para causar un AQI que sea clínicamente evidente. Si la obstrucción no se resuelve, el daño renal evoluciona a fibrosis tubulointersticial que puede ser irreversible. Ya que vemos lo que son las causas de insuficiencia renal aguda obstructiva, tenemos las anomalías congénitas, uropatías adquiridas, enfermedades malignas, la fibrosis retroperitoneal, ginecológicas no neoplásicas, nefropatía aguda por cristales o las infecciosas. Ya las manifestaciones clínicas pueden ser más variables y son a distinguir tres fases, la que es la de instauración, la de mantenimiento y la de resolución. La primera fase, que va a ser la de instauración, es la que va a actuar la noxa, ¿no? Va a abarcar desde que se elevan los productos nitrogenados hasta el momento en que se van a estabilizar. En la de mantenimiento va a coincidir esta con la que es la perpetuación del daño renal, ya sea por mecanismos propios de este. En este periodo vamos a ver que los productos nitrogenados van a mantenerse a nivel más o menos constantes. En la fase de resolución va a coincidir este con el descenso de los productos nitrogenados eh, y se va a reinar lo que es la diuresis. Ya que vemos algunas manifestaciones clínicas, perdón que no se ve, acá debería aparecer lo que es según la clasificación, si así es prerrenal, podemos ver, por ejemplo, lo que es el signo de pliegue o lo que es mucosas secas, lo que es un origen prerrenal. Previamente vamos a ver lo que son síntomas de bajo cardíaco, de bajo gasto, perdón, por la disminución de la volumen circulante. Manifestaciones clínicas ahora en enfermedad, en insuficiencia renal aguda parenquitematosas, van a tener múltiples causas y dependiendo del lugar donde se genere, o sea, si es glomerulonefritis, túbulo intersticial, o si es a nivel del lo que es obstructivo, puede haber diferencias en el daño, o a nivel vascular, disculpen, puede haber diferencias, diferentes clínicas. Ya sea en un daño a nivel de glomerulitis, puede haber lo que son síntomas sistémicos, estos pueden estar acompañados de hematuria, proteinurias o síndrome nefrítico. Si es a nivel del túbulo intersticial, por ejemplo, en la nefritis tubulointersticial aguda, va a cursar con clínicas inespecíficas, náuseas, vómitos, malestar en general. En lo que es la necrosis tubular aguda isquémica, van a haber diferentes, o sea, a diferenciar de lo que es una insuficiencia renal aguda renal, en que la hipopresión renal va a ocasionar un daño tubular y no produce recuperación tras la reposición de volumen. En la necrosis tubular aguda nefrotóxica, las clínicas pueden ser variables y esto depende de la gente que lo causa, ¿no? Y por último tenemos lo que es la insuficiencia renal obstructiva. La clínica también va a ser variable y dependerá del lugar de la obstrucción, de si es completa o parcial. Es frecuente el dolor debido a la distensión de la vejiga, síntomas del sistema colector o la cápsula renal, recordando de que en sí no del riñón, sino la cápsula renal, cuando se distiende. Estos síntomas pueden ser mínimos o también pueden ser ausentes. También pueden ser parciales, dependiendo del lugar donde se establezca, ¿no? Y ahí vemos una imagen donde vemos los diferentes lugares donde se puede manifestar o encontrar las obstrucciones, ¿no? Ya sea desde la vejiga, la uretra, hasta los uréteres. Y ahora continuando con mi compañero. Ya bueno, buenos días doctor y compañeros. Voy a continuar con la presentación de insuficiencia renal aguda, hablando acerca ahora de las formas de presentación. ¿Cómo es que se presenta la insuficiencia renal aguda y cómo es que nosotros eh, la confrontamos, ¿no? Primero hay que saber que la insuficiencia renal aguda puede manifestarse como tal o puede también manifestarse como
el debut de una insuficiencia renal crónica o tal vez una insuficiencia renal crónica reagudizada. Entonces tenemos que diferenciarlas. Primero, ¿cómo podemos diferenciar una de otra? Primero la vamos a diferenciar por la clínica. Como ya mencionó Paul, depende de si es que las causas son pre, intra o postrenales de la insuficiencia renal aguda, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. Como por ejemplo, existen signos de deshidratación en la insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no? Como sería el signo de pliegue, como también sería cuando hay presencia de vómitos, de diarrea o de sangrado. En cambio, cuando ya existen síntomas y signos de sobrehidratación y de enfermedad sistémica, hablamos ya de una insuficiencia renal aguda intrínseca, porque en esta no se va a poder excretar, ¿no? Lo que sería la orina, y además que unas causas muy comunes de la insuficiencia renal aguda intrínseca van a ser, por ejemplo, el lupus o podrían ser algunas vasculitis, ¿no? Y por eso hay también manifestaciones sistémicas. ¿Y por qué anuria? Anuria se da sobre todo en insuficiencia renal aguda postrenal, porque bueno, como sabemos las causas son obstructivas y entonces la orina no va a poder tampoco ser excretada, entonces podría haber oliguria o anuria, sin embargo, coloqué anuria no para que sea un poco más entendible. Y a comparación de la insuficiencia renal crónica, acá van a existir distintas manifestaciones clínicas, como por ejemplo la astenia, anorexia, somnolencias, calambres, náuseas, vómitos matutinos, poliuria, polidipsia de larga evolución. Si nosotros nos ponemos a comparar con estas manifestaciones clínicas, nos damos cuenta que en la insuficiencia renal crónica estos síntomas son como que de mucho más tiempo. Además, añadiendo que en la insuficiencia renal crónica existe también lo que es la anemia, ¿no? Pero en este caso la anemia va a estar bien tolerada. Y también se puede acompañar de hipocalcemia, hiperfosfatemia, acidosis e hiperpotasemia. Entonces, sabemos que la anemia en la insuficiencia renal crónica se va a establecer ya cuando hay bastante tiempo, ¿no? En el caso establecido. Y porque, bueno, hay un mecanismo en el riñón que cuando está comprometido la eritropoyesis no se va a dar de manera eficaz, ¿no? Entonces, por eso se da la anemia en insuficiencia renal crónica, a diferencia de la insuficiencia renal aguda, en la cual la anemia no se manifiesta. Otra diferencia que podemos encontrar es en la ecografía. Cuando nosotros utilizamos la ecografía, en insuficiencia renal aguda vemos que los riñones son de tamaños normales, no están ni pequeños. Eh, aquí. En un momento te respondo, por favor. Eh, y bueno, se pueden observar también grandes, a comparación de la insuficiencia renal crónica, ¿no? En el cual frecuentemente se la relaciona con riñones pequeños. Sin embargo, no siempre va a ser así, porque por ejemplo, una causa muy frecuente de la insuficiencia renal crónica es la diabetes, y en estos casos los riñones no se encogen, sino se agrandan. Entonces también hay que tener ciertas excepciones, ¿no? También en riñones poliquísticos y en otras causas de insuficiencia renal crónica, los riñones no siempre van a estar disminuidos de tamaño. Ahora, otra diferencia muy importante es la elevación de la creatinina, ¿no? Por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda se dice que hay un aumento de más del 50% respecto al basal o una elevación del 0.3 miligramos por decilitro o más en menos de 48 horas. Entonces, como vemos, la elevación de la creatinina sérica aumenta de manera abrupta y de manera rápida, a comparación de la insuficiencia renal crónica, en los cuales los niveles de creatinina fluctúan, es decir, aumentan, disminuyen, se mantienen en un rango constante, no es que para aumentando, ¿no? Y acá se dice que la fluctuación es de aproximadamente 0.3 miligramos por decilitro. Ahora, otra forma de presentación va a ser la insuficiencia renal aguda extrahospitalaria frente a la hospitalaria, ¿no? En la extrahospitalaria o adquirida en la comunidad, vemos que esta va a ser la mitad de los casos de insuficiencia renal aguda y las causas más frecuentes en estas van a ser obstrucción de vías urinarias, deshidrataciones y enfermedades parenquimatosas renales como la vasculitis o las glomerulonefritis. Y como podemos ver en la parte inferior, ¿no? Se nos demuestra el porcentaje de cada una, teniendo a la cabeza las causas
de insuficiencia renal aguda parenquimatosas, ¿no? Y dentro de esta se encuentra la causa más frecuente, que va a ser la necrosis tubular aguda en un 43%. Ahora, frente a la insuficiencia renal aguda hospitalaria, em, acá van a existir lo que ya, las causas más frecuentes van a ser la necrosis tubular aguda, que van a ser secundarias a técnicas diagnósticas y terapéuticas, como por ejemplo cirugías, fármacos y contraste ayudado. Sabemos que no, en un paciente que está hospitalizado, para intentar atinar con el diagnóstico se le realizan diversas pruebas. Por ejemplo, el contraste ayudado se utiliza, ¿no? para observar mejor aún lo que serían las radiografías con contraste. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los pacientes con insuficiencia renal va a ser muy contraproducente, porque podría reagudizar el cuadro o en todo caso hacerlo debutar con insuficiencia renal aguda. También los fármacos, como serían los AINES, como serían algunos fármacos contra la TB, ¿no? Isoniazida, la rifampicina, como también serían otros fármacos como los YECAS, los antihipertensivos, también van a causar daño directo hacia los riñones, causando una ira o un AQI. Y también las cirugías, como más frecuentemente las cirugías torácicas, las cirugías al corazón extracorpóreas, la leí, esas también van a tener como principal efecto adverso o como principal efecto secundario una insuficiencia renal aguda. Ahora, dentro de las complicaciones, primero tenemos que conocer cuáles son las funciones del riñón para nosotros ya hacernos una idea de qué complicaciones se van a presentar en un paciente con insuficiencia renal. Como sabemos, el riñón va a tener un control homeostático sobre el estado volumétrico, va a mantener un balance hídrico, ¿no? También va a controlar lo que es la presión arterial. Sabemos que los riñones están muy relacionados a lo que sería el sistema cardiovascular por la presión arterial. También la composición de electrolitos mantiene un balance electrolítico. También el equilibrio ácido-baso, ¿no? Y por último, la excreción de productos nitrogenados y de desecho, porque sabemos que algunos productos van a ser tóxicos para nuestro organismo, así que es mejor excretarlos. Ahora, ¿de qué va a depender, no? Las complicaciones? Van a depender de la gravedad de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Y también de otros cuadros existentes o de otras comorbilidades. Ahora, algunos datos epidemiológicos los he colocado en la parte inferior. Por ejemplo, ahí se menciona que la tasa de mortalidad en los casos de insuficiencia renal aguda extrahospitalarias son en un 15%, a comparación, ¿no? del más del 50% de insuficiencia renal aguda que precisa tratamiento renal sustitutivo, que mayormente son pacientes hospitalizados. Entonces vemos que hay un claro contraste, ¿no? en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda dentro dentro del hospital, a diferencia que lo adquieren fuera del hospital. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de evolución y de pronóstico? Primero, la edad, porque sabemos que en un paciente mucho más joven va a ser mucho más fácil y las complicaciones se van a manifestar de una menor gravedad, y es mucho más fácil también que tenga un buen pronóstico y una buena evolución. Ahora, los antecedentes personales, también es importante eso, ya que depende de los hábitos nocivos que presente el paciente, depende también de algunos antecedentes patológicos que ha presentado el paciente anteriormente. Está bien, doctor. Ya, bueno. Algunas infecciones previas también que ha podido presentar el paciente, y también, por ejemplo, algunas medicaciones que ha podido estar, que ha podido estar cumpliendo el paciente también. Ahora, patología asociada. Sabemos que la insuficiencia renal se asocia estrechamente a determinadas patologías, como por ejemplo podría ser infecciones, o también podrías, en el caso de una insuficiencia renal crónica, a procesos mucho más crónicos, ¿no? Como hipertensión arterial, como diabetes mellitus y todo ello. Ahora, se dice que una diferencia también muy clara en lo que sería el pronóstico del paciente entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica es que los pacientes que
cursan con una insuficiencia renal aguda tienen un pronóstico mucho mejor, ya que estos pacientes van a poder resolver su cuadro y van a tener una función renal restablecida y normal en la mayoría de los casos. A comparación de la insuficiencia renal crónica, en la cual, como ya ha sido a larga data la evolución, entonces la función renal es muy improbable que se restablezca, ¿no? Entonces el paciente como tratamiento, bueno, va a requerir de diálisis constantes. Y también que hay algunos casos en los cuales en insuficiencia renal aguda los pacientes van a requerir de tratamiento renal sustitutivo. Sin embargo, esto ya va a ser en un menor porcentaje. Ahora, dentro de las complicaciones tenemos bastantes complicaciones. Dentro de ellas está la uremia, ¿no? Como sabemos, una de las funciones de los riñones era desechar los productos eh, nitrogenados y también los productos de desecho. Dentro de ellos está la urea, ¿no? En lo cual si es que esta no se excreta, entonces van a aumentar sus concentraciones en sangre y va a ser poco tóxico si es que está en menos de 100 miligramos por mililitro. Sin embargo, cuando excede esta cantidad, ya van a haber manifestaciones como cambios en el estado mental o complicaciones hemorrágicas, ¿no? Y se conoce un síndrome eh, muy agudo que va a ser el síndrome urémico, agudo, bueno, redundando, en el cual va a presentar náuseas, vómitos, es decir, bueno, como pueden leer ahí, va a presentar distintas manifestaciones clínicas, entre ellas las que podrían destacar es la encefalopatía, las convulsiones, la asterixis, el coma y hemorragia digestiva, ¿no? Que son complicaciones muy graves. Entonces, es o lo que se objetiva en un paciente con insuficiencia renal aguda es restablecer su función lo más antes posible, ¿no? Para que no pueda contraer estas manifestaciones clínicas. Ahora, en segunda complicación, hipervolemia e hipovolemia. Primero, lo que sería la hipervolemia. Como sabemos, es una complicación grave de la insuficiencia renal aguda oligúrica y anúrica. Al, los riñones, al no estar funcionando correctamente, entonces no van a poder excretar a cantidades adecuadas de orina, ¿no? Y entonces tampoco van a poder excretar cantidades adecuadas de sodio y de agua, y por lo tanto lo que va a hacer es retención, ¿no? Retención de líquido, retención de sodio. Entonces va a aumentar el peso, pero por el aumento de líquidos, ¿no? Va a producirse edema, aumento también del pulso venoso yugular y edema pulmonar. El edema pulmonar va a ser unas complicaciones mucho más amenazantes o letales que podría poner en riesgo la vida del paciente. Ahora, la recuperación de la insuficiencia renal aguda también se va a acompañar a veces de poliuria y si no se trata va a producir un consumo volumétrico. Entonces, cuando se está restableciendo la función renal, es frecuente que el paciente manifieste poliuria. No, esto nos da un buen indicio de que el paciente está mejorando. Sin embargo, se tiene que tratar esta poliuria porque podría disminuir, ¿no? el volumen y bueno, podría regresar a su cuadro. Así que hay que estar atentos con eso. Ahora, otra complicación es la hiponatremia. Porque, bueno, el riñón no va a estar cumpliendo con su función de balance electrolítico, entonces va a haber disminución de lo que sería el sodio en sangre. ¿Y por qué se haría esto? Bueno, puede ser tanto por causas hipovolémicas o hipervolémicas que pueden estar condicionando la insuficiencia renal aguda. En causas hipovolémicas, la cosa más frecuente serían las hemorragias, ¿no? En las cuales se pierden grandes cantidades de agua y por lo tanto también de sodio. O las hipervolémicas, en las cuales se retiene tanta agua que se va a diluir el sodio y por lo tanto se va a ver disminuido, ¿no? En la osmolaridad. Ahora, la hiponatremia va a causar distintas alteraciones, sobre todo en el sistema nervioso. Y una de estas complicaciones más graves podría ser las convulsiones, ¿no? Sin embargo, también puede presentar otro tipo de manifestaciones más leves,
pero siempre neurológicas. Ahora, otra complicación va a ser también la hiperpotasemia. Esta se da en casos de rhabdomiólisis, hemólisis y síndrome de lisis tumoral. Estas tres eh, causas pueden condicionar lo que sería una insuficiencia renal aguda intrínseca, ¿no? Van a dañar lo que sería la estructura renal. ¿Por qué? Bueno, porque se van a, como sabemos, se van a secretar grandes cantidades de creatinina, ¿no? Porque se va a estar consumiendo lo que sería la masa magra, o también el hemólisis y síndrome de lisis tumoral también, y bueno, por lo tanto va a causar una falla parenquimal. Ahora, cuando ocurre esto, también se va a liberar grandes cantidades de potasio en lo que sería el espacio intracelular, y esto se va a liberar, aumentando así su concentración. Y una manifestación que nos podría hacer sospechar de esta complicación es la debilidad muscular. Y una de las complicaciones más graves, bueno, nosotros sabemos que el potasio tiene, así como el sodio tiene repercusiones neurológicas, el potasio tiene repercusiones en el sistema cardiovascular, ¿no? En el corazón. Entonces, una de sus complicaciones más graves va a ser la de arritmias letales. Ahora, otra complicación de la insuficiencia renal aguda va a ser la acidosis metabólica. Al igual que no cumple con mantener el balance electrolítico, no va tampoco a mantener el balance ácido básico. Entonces, va a producirse una acidosis metabólica, porque tampoco se va a excretar el exceso de ácido, así que, bueno, va a disminuir el pH. Y bueno, algunas causas de acidosis que podrían agravar el cuadro van a ser la septicemia, la cetoacidosis diabética o también la acidosis respiratoria. Ahora, otra complicación va a ser la hiperfosfatemia e hipocalcemia. Eh, Al igual que la hiperpotasemia, ¿no? Se van a dar en los casos de rhabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. Ahora, la hipocalcemia usualmente es asintomática, ¿no? Sin embargo, también podría causar algunos síntomas como parestesias peribucales, calambres musculares, convulsiones y alargamiento del QT en el electrocardiograma. Y la hipocalcemia leve es asintomática, o no, la hipocalcemia leve y asintomática no va a requerir de un tratamiento, ¿no? Ahora, otra complicación van a ser las hemorragias, y hay que tener en cuenta que las complicaciones hematológicas del AQI van a ser la anemia y las hemorragias. Y estas se van a exacerbar en patologías consistentes como en casos de septicemia, hepatopatías y de coagulación intravascular diseminada. Ahora, ¿cómo explicamos, por ejemplo, la anemia? Porque al estar comprometido el riñón, entonces se va a disminuir la eritropoiesis, no va a haber una eritropoiesis eficaz y van a disminuir los niveles de hemoglobina. Y también puede ocurrir una disfunción plaquetaria. Ahora, otra de las complicaciones del AQI van a ser las infecciones. Eh, Ahora, las infecciones podrían ser tanto una complicación como una causa, ¿no? Porque también van a ocasionar insuficiencia renal aguda. Y en caso de nefropatía terminal, se dice que va a disminuir la inmunidad y por lo tanto el paciente va a estar más propenso o más susceptible a contraer infecciones. Por eso que también es una complicación. Ahora, dentro de las complicaciones cardíacas tenemos arritmias a la pericarditis y también al derrame pericárdico. Y como sabemos, va a haber una sobrecarga de volumen, por ejemplo, en la ira intrínseca, y también de uremia, que van a causar lesión y disfunción cardíaca. Y por último, la desnutrición. No, al ser la insuficiencia renal aguda un cuadro hipercatabólico, entonces va a tender a, a disminuir las reservas, y entonces el paciente va a encontrarse en un cuadro de desnutrición, siendo esto una complicación grave. Ya, bueno, entonces ahora vamos a explicar lo que sería el diagnóstico y criterios de sospecha. Ahora, tenemos que saber que el AQI
se va a asociar a una elevada morbimortalidad. Y por lo tanto es importante identificar el diagnóstico precozmente y también reconocer a los pacientes que podrían tener riesgos de sufrir aquí antes de la aparición de manifestaciones clínicas, ¿no? Que sería lo más ideal para que el paciente no, además de las manifestaciones clínicas, no se vea complicado. Ahora, ¿cómo identificamos una insuficiencia renal aguda? Primero, por la elevación de los productos nitrogenados y también por la disminución de la diuresis. Estos dos nos van a permitir sospechar de una insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿cómo determinamos si la insuficiencia renal aguda es, tal como lo dice su nombre, es aguda, o es un cuadro crónico, o tal vez es una insuficiencia renal crónica reagudizada? Para esto tenemos que valorar las cifras de creatininas previas al ingreso. Si es que el paciente tiene un registro, ¿no?, de bioquímica anterior, de perfil bioquímico anteriormente, y si vemos que sus valores, por ejemplo, de creatinina han ido en controles normales y de repente se encuentra elevada, entonces nosotros decimos que esta es una insuficiencia renal aguda. Eh, a comparación, ¿no?, de que si el paciente ya ha tenido fluctuación en los valores de creatinina, entonces ya podemos plantear lo que es una insuficiencia renal crónica. Ahora, también hay que identificar factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Ambas sabemos que son causas de insuficiencia renal crónica. Así es que si que el paciente nos menciona estos antecedentes, entonces nosotros más nos inclinamos hacia un proceso crónico. Ahora, la presencia de anemia normocítica. Como sabemos, la anemia va a ser una manifestación de la insuficiencia renal crónica. Así es que si es que nosotros la encontramos, nos inclinamos también hacia un cuadro crónico. Y la ecografía, como mencioné anteriormente, si es que hay presencia de riñones pequeños, también nos inclinamos hacia un proceso crónico. Ahora, después de ya determinar si es que es una insuficiencia renal aguda, crónica o crónica reagudizada, tenemos que evaluar la gravedad de esta. Para esto se aplican diferentes clasificaciones y como mencionó mi compañero al comienzo, existen distintos criterios como sería el rifle, el Akin y el Cadigo. Sin embargo, lo que más se utiliza es el rifle, ¿no? Y vemos que poco a poco, a ver, y vemos que acá poco a poco va a haber un aumento de la creatinina y una disminución de la diuresis, y así va aumentando la creatinina, va disminuyendo la diuresis, también depende del tiempo, y posteriormente ya en una etapa más eh, avanzada se va a ver que se va a necesitar de una terapia renal sustitutiva, ¿no? Entonces ahí se puede establecer lo que sería la gravedad. También para al determinar la gravedad del AQI, entonces también se va a objetivar un tratamiento mucho más personalizado. Ahora, ¿cómo identificamos la causa de la insuficiencia renal aguda? Es importante, ¿no? Es importante tanto para evaluar la evolución y el pronóstico del paciente como para también mm, darle un tratamiento personalizado, ¿no? Porque es distinto tratar a un paciente con una insuficiencia renal prerrenal a una postrenal. Entonces, para esto tenemos que explorar físicamente al paciente, hay que ser muy detallistas en esto, hay que averiguar, por ejemplo, signos de deshidratación, si es que estamos sospechando de insuficiencia renal prerrenal, o, o signos de obstrucción, como podría ser anuria u oliguria, ¿no? Si es que estamos sospechando de esto. Y también nos vamos a apoyar de pruebas diagnósticas complementarias, como serían las pruebas de laboratorio y también pruebas de imágenes. Ahora, lo que se tiene que hacer al inicio es solicitar una ecografía abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto, con esta prueba diagnóstica, nos va a permitir descartar en todo caso una causa obstructiva. Y habiendo ya descartado una causa obstructiva, ahora vamos a tener que diferenciar si es que el fallo va a ser de una causa prerrenal o de una causa parenquimatosa. Ahora, ¿cómo identificamos si es prerrenal?
¿no? Para eso tenemos que identificar causas de bajo gasto, causas que, causas que nos indiquen, ¿no? Que el volumen, que el flujo sanguíneo está disminuido y por lo tanto va a haber disminución de la perfusión sanguínea en los riñones. O en todo caso, si es que buscamos una causa parenquimatosa, tenemos que indagar si es que el paciente ha consumido tóxicos, fármacos como los AINES o los IECAS, o también si es que ha contraído infecciones. Ahora, dentro de la diferenciación entre insuficiencia renal aguda, prerrenal intrarrenal o parenquimatosa, ¿no? Hay distintos parámetros. Entre estos, por ejemplo, está el sodio en orina, el sodio urinario. Se dice que el sodio urinario va a ser menor a 20 equivalentes por litro si es que la causa de la insuficiencia renal es prerrenal. Y si es que excede los 20, ¿no? Si es que está por encima de los 20 equivalentes por litro, va a ser de origen parenquimatoso. Y esto se explica porque en la insuficiencia prerrenal, los riñones aún no van a tener un deterioro en su función. Es decir, aún van a estar filtrando, aún van a estar excretando el sodio de una manera correcta. En cambio, en insuficiencia renal parenquimatosa ya va a haber un compromiso en la función y por lo tanto se va a ver aumentada. También un coeficiente de sodio-potasio en la orina, si es que es prerrenal, va a estar aumentado el potasio sobre el sodio. Y si es que es parenquimatosa, va a haber un predominio del sodio sobre el potasio. Y bueno, ahora la osmolaridad urinaria. Si es que está por encima de los 500 milimoles por kilogramo, va a ser de origen prerrenal. Y por el otro lado, si es que está por debajo de los 350 milimoles por kilogramo, va a ser de origen parenquimatoso. Otro parámetro también importante es la excreción fraccional de sodio, ¿no? Que si es menos del 1%, va a ser de origen prerrenal, y si es que es mayor del 1% o el 2%, va a ser de origen parenquimatoso. Y otro parámetro importante también es la relación que hay entre la creatinina en la orina y la creatinina plasmática. Si es que es mayor del 40, entonces va a ser de origen prerrenal. Y si es que es menor de 20, va a ser de origen parenquimatoso. Y por último tenemos el índice de fallo renal, que se expresa en porcentaje, al igual que la excreción fraccionada de sodio. Si es que es menor del 1%, va a ser de origen prerrenal, y si es que es mayor del 1%, va a ser de origen parenquimatoso. Entonces, ya habiendo explicado todo esto, vamos a resumirlo en este esquema. Ahora, ¿cómo sospechamos de insuficiencia renal aguda? Por la elevación de productos nitrogenados o porque también el paciente presenta oliguria o anuria. Entonces, ya estando sospechando, tenemos que basarnos en los datos de la historia clínica, deshidratación, hay también dolor tipo cólico en la fosa ilíaca derecha o izquierda, si es que, por ejemplo, ahí es de causa obstructiva. También una exploración clínica completa más ecografía. La ecografía también nos permite determinar si es que la insuficiencia renal es de causa aguda bueno, es de curso agudo o es de curso crónico, ¿no? Porque si los riñones son de tamaño disminuidos, pues nos orientamos más hacia a un proceso crónico. Ahora, si es que la variación de la creatinina es menor de 0.3 miligramos por decilitros y la creatinina previa está alterada, añadiendo que los riñones son pequeños en la ecografía, entonces sería una insuficiencia renal crónica. Y por otro lado, si es que la variación de la creatinina es mayor del 0.3 miligramos por decilitro, acompañada de una creatinina previa normal y riñones de tamaño normal o aumentado, entonces es una insuficiencia renal aguda. Ahora, ayudándonos con el ecógrafo, si es que hay si observamos dilatación de la vía urinaria, ¿no? Entonces nos dirigimos u orientamos hacia esa insuficiencia renal obstructiva. Si por otro lado los parámetros no hay dilatación, entonces podría ser tanto prerrenal como parenquimatosa. Y para esto nos basamos en los parámetros urinarios, ¿no? Los que mencioné podría ser la osmolaridad urinaria, podría ser el sodio en orina, también la relación potasio-sodio o el índice de fallo renal. Y todo eso nos va a permitir
si es determinar el origen, ¿no? Si es que es prerrenal o parenquimatosa. Y si es que determinamos que es parenquimatosa, entonces tenemos ya que solicitar sedimento urinario, tenemos que observar si es que hay proteinuria, estudios de autoinmunidad y serología, porque si es que la causa de la insuficiencia renal parenquimatosa es una enfermedad sistémica como el lupus o una vasculitis, entonces ya podríamos dar con el diagnóstico, una ecografía doppler renal o una biopsia renal. También si es que el origen de esta insuficiencia es algún tipo de glomerulonefritis, ¿no? Y ya podemos diagnosticar lo que sería una insuficiencia renal aguda. Y bueno, eso es todo por nuestra parte, doctor. Muchas gracias por su atención a todos. Eh, bueno, buenos días nuevamente, buenas tardes. Bueno, la exposición ya se ha dado bien por los dos ponentes. Quería hacer una pregunta solo a Jean-Pierre, quería preguntarle, Sí, el doctor. jueves va a haber una segunda parte, ¿quién ha quedado para la segunda parte? Ah, sí, doctor. Justo con los chicos que les toca insuficiencia renal aguda parte 2, nos dividimos en que la primera parte sería tanto la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, y la segunda parte ya sería lo que es tratamiento y también la insuficiencia renal aguda en situaciones especiales como embarazo, insuficiencia Ah, cardíaca ok, y todo ello. ya, perfecto. Quería saber nomás para ver si se había quedado claro, porque como en infección urinaria no hubo una buena división. Y en esta vez sí he visto una división un poquito más extensa. Entonces, quería preguntarle primero a los ponentes, ¿no? Como ustedes han dicho, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con retención nitrogenada, es decir, con urea creatinina, lo primero que tienen que hacer es definir operacionalmente si es una IRA o si es una RC. Entonces, cuando ustedes definen, o para cualquiera, para Paulo y Jean-Pierre, cuando definen insuficiencia renal aguda, ¿qué criterios tienen? Hay dos criterios principales, o hay dos criterios o dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Doctor, sería lo que sería la elevación de creatinina, ¿no? La elevación de Ya, una es la creatinina y la otra. y la otra nos podríamos basar también en el apoyo ecográfico, en el tamaño de los riñones. ¿Cuáles son los dos elementos para la definición de IRA? Uno es Mm, la creatinina y el otro la diuresis, doctor. la diuresis, ¿ya? Entonces, la diuresis, no se olviden, son dos elementos. Incluso en alguna de su exposición, en algún momento justo han dicho, son dos elementos para definir si esto es un acto, ¿no? Lo que es elevación de creatinina y diuresis. Obviamente que en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad brusca, de una enfermedad que se presenta normalmente en 24 o 72 horas, ¿no? Para diferenciarlo de la ERC, que es una enfermedad que se presenta con un tiempo de 3 meses. Entonces, ya ustedes también han mencionado ahí en su criterio rifle de que el de la definición de creatinina es cuando es más de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, o más de la creatinina aumenta 1.5 veces su valor basal durante los 7 días, perfecto. O la diuresis cuando es menos de 0.5 cc kilogramos de peso en 6 horas. Entonces, eso ya lo tienen que ustedes leer, ¿no? Pero no se olviden de memorizar cuántos son los valores, pero para ustedes decir IRA, esto es una aquí, tienen que saber la definición operacional, ¿no? Así como cuando ustedes dicen, es anemia si mi hemoglobina es menos de 12, o, ¿no? Cuando ustedes hablan de aquí, tienen que saber que existen esos dos elementos y saber cuáles son los, eh, los valores. Ahora, presentaron unos criterios rifles que son de severidad, los tres primeros, ¿no? R de riesgo, como lo mencionaron, I de injuria y F de falla, lo mencionaron bien claro. Y cuando nosotros lo correlacionamos con los criterios de ACI, perdón, con los criterios de CADIGO o de los criterios de la KIN, son los mismos, ¿no? Sino que uno le llama R y F y el otro le ponen 1, 2, 3 y son criterios de severidad. Es decir, que el primero es lo más leve y el 3 o el F es lo más severo, ¿no?
Y eso es según aumenta, como lo han mencionado, cuánto aumenta tu creatinina, cuánto se multiplica del basal o cuánto disminuye tu diuresis en un tiempo, ¿no? También lo voy a dejar para que lo lean, y eso es pero es importante que lo sepan. Obviamente, a mayor falla, el riesgo de, como igual han dicho, ¿no? A mayor severidad, el riesgo de apoyo de hemodiálisis es mayor. Y a ver, Paul, y L y E del rifle, ¿qué significaría para ti? Bueno, el OCES ya es la pérdida prolongada de lo que es la función renal. Ya, ¿y qué quiere decir? Um, ¿Cómo lo traduces para que tus compañeros no se olviden? bueno, sería como que ya una insuficiencia más prolongada, que digamos, ¿no? Ya no de nivel agudo, sino ¿Cuánto más prolongado, dice Rifle? creo que era ¿Alguien que lo quiera ayudar, apoyar? no sabía, creo que son semanas, doctor, 2 semanas, creo, si me recuerdo, 2 semanas. Los tres primeros, R y F, son criterios de severidad. L y E son criterios de cronicidad. Ya no te sirve para decir esto es más severo, más fuerte, no. Te sirve para saber si va a haber algún compromiso crónico o no, o el pronóstico. ¿Va a ser un buen pronóstico? ¿Va a recuperarse del todo o va a quedar con un compromiso crónico porque no se va a recuperar? Entonces, alguien que pueda decir, puede interpretar el os o el end. A ver, Jean-Pierre, perdón. Sí, doctor. Tú Eh, dime algo. bueno, Ahí está en justo creo yo veo tu imagen, ahí donde dice concepto, sí, sí, dice al final. el ¿Qué otro, dice? A ver, léelo. bueno, en los dice que hay necesidad de terapia renal sustitutiva mayor a 4 semanas. Y el Ya. final sería necesidad de terapia renal sustitutiva mayor de 3 meses. Doctor, pero Dime. bueno, como se mencionó, si son criterios de cronicidad, entonces los tres anteriores eh, índices, por así decirlo, ¿no están relacionados también? No, no, ¿cómo relacionados? O sea, los tres primeros si tú te das cuenta ese cuadro, las tres diferentes, se puede decir, organizaciones que han dado estas pautas o estos criterios, si tú lo ves, solo tienen la primera, o sea, los dos últimos, tanto el AKIN como el CADIGO no tienen la parte del LE, solo tienen los tres primeros, los últimos dos cajas están vacías. Esto es porque la rifle es el único que se preocupó en dar criterios de cronicidad. Y los criterios de cronicidad quiere decir que si ustedes tienen un paciente con enfermedad renal aguda, por más de 4 semanas, lo más probable es que ese paciente ya quede con un daño crónico, o sea, ya quede con ERC, porque ya pasó un mes y no se ha recuperado, ¿ya? Entonces, un AKI que dura más de 4 semanas, probablemente ya quede como un RC, ya no se recupere ya la creatinina al valor basal que tenía el paciente. Y el E quiere decir que si un paciente ha necesitado más de 3 meses apoyo de diálisis, el paciente después de 3 meses sigue en diálisis, probablemente ese paciente ya no salga de diálisis y el paciente ya queda como un estado terminal, o sea, un estado 5 de ERC, ¿ya? Entonces, los dos últimos lo que te van a indicar el pronóstico. Más de 4 semanas un AKI, ya el paciente queda con ERC. Más de 3 meses un paciente con terapia de diálisis, ya se queda en diálisis, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante de estas guías rifle, por ejemplo, que consideran la parte L y E como un factor pronóstico o de cronicidad. Las otras solo se encargaron de decir, este es más severo que el otro, el 3 es más severo que el 2 es más severo que el 1, ¿ya? Que si tú me dices, obviamente, que si van a estar relacionados, obviamente que van a estar relacionados, ¿no? Mientras más severo la insuficiencia renal, obviamente vas a requerir apoyo de diálisis.
Mientras más severa una insuficiencia renal, probablemente se va a recuperar, va a demorar más tiempo en recuperarse y probablemente que requeden en RC. En ese sentido sí podría, están relacionadas, ¿no? Pero los tres primeros te indican solo criterio de severidad y los dos últimos criterios de cronicidad. Eh, a ver, no sé si alguien quiere participar, a ver, en insuficiencia renal aguda prerrenal, a ver cuáles son las causas más importantes o más frecuentes de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Que pueda participar alguien que quiera, que no sean los ponentes, por favor, porque eso es algo fácil, no es algo complicado. A ver, Luis Fernando. Dice hipoperfusión renal. A ver, Luis Fernando. ¿Qué te produce hipoperfusión renal? ¿Qué causas? ¿Qué etiologías? Puede ser una hemorragia masiva, doctor, o también puede ser quemaduras graves, quizás, o incluso también pacientes que cursan con síndrome nefrótico que produce un edema, ¿no? Y una hipovolemia. Ya. ¿El paciente síndrome con el síndrome nefrótico tiene hipovolemia? O sea, hay una extravasación del líquido, pero y a nivel vascular diría que disminuye el volumen, ¿no? A nivel vascular. O sea, no hay una pérdida en sí real de volumen, De solamente volumen, ¿no? Eso es perfecto, eso se le llama a veces una pseudo exacto, hipovolemia, pseudohipovolemia, ¿no? porque no hay una pérdida de Entonces, volumen en sí. cuando ustedes tienen una insuficiencia renal aguda, cuando están pensando que es prerrenal, tienen que valorar, obviamente, situaciones donde hay pérdida de volumen, ¿no? Como ya han mencionado, ¿no? Unas quemaduras, por ejemplo, una deshidratación, una diarrea, unas náuseas y vómitos intensos que hacen que el paciente se deshidrate, una hemorragia, como han mencionado, verdadera, una hemorragia. Puede haber también situaciones de pseudohipovolemia, que haya una mala distribución del volumen del corporal total, ¿no? Como en el caso del síndrome nefrótico, en los casos, por ejemplo, en que hay ascitis, como en los pacientes cirróticos con ascitis, en el caso que, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? También es un paciente, incluso diríamos hasta hipervolémico, ¿no? Pero es un paciente que está mal, la distribución del volumen sanguíneo está eh, distribuida desfavorablemente para el riñón, no para otros órganos. Entonces, no solo hay que pensar en situaciones donde hay pérdida de volumen, sino también hay que pensar en situaciones donde hay secuestro de volumen en otros espacios. Nuevamente vuelvo a decir, en una citis, en un síndrome nefrótico, en un derrame pleural, en una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces hay que pensar. También hay que pensar, eh, Paul Medrano, ¿y qué es de los antiinflamatorios en este caso? ¿Qué pasa con los antiinflamatorios? ¿Se producen una insuficiencia renal aguda prerrenal? ¿Está dentro de tus causas de la prerrenal los antiinflamatorios? Sí, doctor. No recuerdo. Estaba. ¿Y cómo así? A ver, cuéntame. Eh, sí, Cuéntanos, me habían dicho. era porque había una vasoconstricción del arterial diferente, ¿no? ¿Y cómo así? Los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cómo? Lo que producía los antiinflamatorios no esteroideos era una vasoconstricción de lo que es la arterial aferente. Y eso disminuía lo que era el filtrado glomerular. Los antiinflamatorios no esteroideos, no te escuché bien, discúlpame. ¿Qué hacían? Producían lo que es una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Y cómo producen la vasoconstricción de la arteriola aferente?
Creo que por inhibición de los ciclooxigenasa, creo. ¿Disminución de qué? De la ciclooxigenasa, COX-2. Son COX-2. ¿Alguien que lo apoye a ver? Doctor, bueno, sea porque los AINES, ¿no? Tienen un mecanismo de inhibición de la COX, específicamente, bueno, algunos de la COX-2, y entonces esta va a inhibir la síntesis de la prostaglandina I2, y esta es una vasodilatadora. Entonces, al estar inhibiendo, la arteriola aferente eh, no se va a estar, ¿cómo se llama? Vasoconstriñendo, se va a estar Ujú. vasodilatando. Entonces, Ok. no, se va a estar Recuerden, recuerden que cuando se ultrafiltra a nivel glomerular, van a depender de dos elementos, ¿no? Un elemento es la membrana ultrafiltrada, o sea, los glomérulos en sí que estén íntegros y en buen número, y lo otro va a depender de las presiones de filtración, ¿no? Y la presión de filtración obviamente va a ser la resultante, sobre todo de la presión hidrostática, o sea, de la presión del volumen que le llega por la arteriola aferente, ¿no? Si le llega, mientras más volumen le llega al glomérulo, va a haber mejor ultrafiltración, ¿ya? Pero por otra parte, recuerden que también existe una arteriola que se llama eferente, ¿ya? Entonces, por mientras menos tiempo, digamos, la sangre que ha ingresado al glomérulo, mientras más rápido también pase o se devuelva a la arteriola eferente, mientras más rápido, va a disminuir la filtración, porque como que estás pasando rápido, no le da tiempo para que se produzca la filtración. Es como que yo tenga una habitación con dos puertas, ¿no? Si yo abro una puerta, solo la puerta de entrada, y sigo entrando líquido, volumen o agua, entonces voy a comenzar a aumentar la presión. Pero si yo abro la puerta de salida, la presión se va a difundir, ¿no? Se va a difundir porque va a salir por la otra puerta. Entonces, nuestra puerta de entrada es la arteriola aferente y mi puerta de salida es la arteriola eferente. Todo lo que abra más grande, mi vasodilate, mi arteriola aferente, abra esa puerta, va a mejorar la filtración. Todo lo que cierre la puerta de salida, todo lo que lo constriña, la arteriola eferente, va a favorecer la ultrafiltración, ¿ya? Entonces, los antiinflamatorios lo que van a hacer es vasodilatar a través de las prostaglandinas, perdón, las prostaglandinas lo que van a hacer es vasodilatar la arteriola aferente, que ingrese más, abren la puerta. Pero cuando yo le doy un antiinflamatorio, voy a inhibir la producción de, como han dicho, de la COX-2 y de las prostaglandinas, entonces no va a haber quien abra la puerta. Por lo tanto, la filtración disminuye y el paciente hace una IRA. Con el tiempo puede hacer una RC, con el abuso y la prolongación del antiinflamatorio. Pero en el momento puede hacer un AC. Y ahí también, por ejemplo, ingresan los YECAS o los ARA2. Los YECA o los ARA2, acuérdense ustedes que trabajan en la angiotensina. Y la arteriola eferente normalmente se cierra por angiotensina, ¿no? Se cierra. Entonces, si yo tengo, como les dije, mi puerta de salida, mi arteriola eferente va cerrada, va a ser mejor para la ultrafiltración. ¿Qué pasa cuando yo le doy un YECA o un ARA2? Antagonizo la angiotensina, o sea, quien se encarga de cerrar la puerta lo bloqueo o lo elimino y la puerta se abre y la ultrafiltración disminuye. Es por eso que una YECA y un ARA2 puede disminuirte también y para producirte un AQI. Y es por eso que cuando ustedes tienen un paciente que está con un AQI, me imagino que ya en la parte del tratamiento lo dirán mejor, pero cuando un paciente está con un AQI, debe suspender los YECA y ARA2 y lo está recibiendo como tratamiento antihipertensivo y buscarle otro medicamento como un bloqueador de calcio tal vez o un betagonista o un antagonista de los receptores B.
Entonces, pero debes suspender los YECA o ARA2 porque si no vas a ayudar a que se siga cerrando esa arteriol eferente y disminuya la ultrafiltración. Eh, entonces, no se olviden, los antiinflamatorios pueden producir aquí y los YECA también pueden producir aquí, pero en diferente arteriola, ¿ya? En diferente arteriola. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Cuando, por ejemplo, a un paciente le van a someter a un contraste y que ustedes ya saben que el contraste le puede producir una necrosis tubular aguda, entonces ustedes tienen que suspender que está tomando los YECAS y los ARA2, porque si no es otro factor más de aquí y no darle antiinflamatorio. Bueno, entonces ya dijeron ya cuáles son las causas, no se olviden, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca, son causas ¿cómo se llama?, de ACI. Y ahí le agrego yo la sepsis. La sepsis también produce ACI. Recuérdense que la sepsis es un estado que produce una vasodilatación generalizada, pero una vasodilatación, digamos, generalizada, o sea, una vasodilatación generalizada, pero a nivel esplácnico produce una vasoconstricción. Entonces, la sepsis puede producir una vasoconstricción también de la arteriola renal, es aferente, y producir una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y si es una sepsis severa, incluso un shock séptico, entonces es tan prolongado esto y tan intenso que sí puede llevarlo a una necrosis tubular aguda. Y recuerden que ahí en la insuficiencia renal aguda renal hay necrosis tubular aguda isquémica o necrosis tubular aguda citotóxica. La isquémica es cuando es un estado de hipoperfusión severa, ¿no? Generalmente ocurre mucho con la sepsis, con los shock hipovolémicos o los shock hipovolémico, cardiogénico, cualquier tipo de shock, ¿no? Produjo una hipotensión severa. Y generalmente el problema de la necrosis tubular aguda es que su tiempo de recuperación es bien tardío, ¿no? Ustedes a veces van viendo la creatinina y ustedes se dan cuenta que la creatinina se subió a 2, a 3, y luego la creatinina ya está en 4, y luego ustedes ya, el paciente ya no está chocado, ya le dieron su antibiótico, está mejorando, ya no hace fiebre, pero su creatinina sigue 4, 4, 4, no mejora. Se preocupan porque no mejora. Ya han pasado una semana, entonces, cuando un paciente ya entra en necrosis tubular aguda, es decir, cuando un paciente ya entra en una insuficiencia renal aguda parenquimatosa, más de 3 días, más de 48, 72 horas, probablemente la recuperación va a ser muy lenta, incluso hasta va a ser estática la creatinina, hasta que más o menos aproximadamente unas 2 o 3 semanas, cuando se vuelvan a formar nuevamente las células que han muerto. En una necrosis tubular aguda, su mismo nombre lo dice, hay necrosis de las células tubulares. Estas células, para que se vuelvan a regenerar, demoran aproximadamente 3 semanas. Entonces, a veces, si ya vemos que la creatinina estabilizó, simplemente a veces hay que esperar. Si ya controlamos los factores causantes de la necrosis, la hipoperfusión, hay que esperar nada más, porque va a haber una alta probabilidad de que mejore, pero todavía ha pasado unos días. ¿Ya? Como mencionaron también de la insuficiencia renal aguda renal, puede darse en cualquiera de sus componentes, ¿no? Puede ser tubular, que es lo más frecuente, puede ser la glomerular, las famosas glomerulonefritis, ¿no? Cualquier tipo de glomerulonefritis produce una AQI renal. Puede ser que esté comprometido el intersticio y produce una nefritis intersticial aguda, ¿ya? Una nefritis intersticial aguda. Puede ser que sea comprometido la parte vascular, ¿no? Una trombosis arterial, una trombosis venosa también te puede producir un AQI de tipo renal. Una obstrucción intratubular, por ejemplo, un paciente que tiene lisis tumoral, un cáncer que le han hecho quimioterapia, gran cantidad de ácido úrico, el ácido úrico tapa los túbulos
por exceso y también puede producir una obstrucción intratubular que también es considerada dentro de un AQI parenquimatoso. Y bueno, y de la AQI por UPO, simplemente indicarles que importante es que ustedes cuando tienen una uropatía obstructiva siempre lo dividan en uropatía obstructiva si es unilateral o bilateral. Como ustedes han mencionado, generalmente se produce anuria y generalmente se produce anuria y hay que pedirle una ecografía, ¿no? Cuando un paciente, siempre, incluso en el cuadrito, en el flujograma que muestran, ponen ahí ecografía para descartar ¿cómo se llama? La ira obstructiva. Antes incluso que pedirle la ecografía, lo que tienen que ir es a evaluar a su paciente para ver si el paciente tiene globo vesical. Y eso no necesitamos una ecografía para ver si nuestro paciente tiene globo vesical. Basta acercarse, palpar en la parte suprapúbica, a ver si encontramos globo, percutirlo para ver si hay una matidez, ¿no? Propia de una vejiga llena de líquido. Y si hay duda, colocarle una pequeña sonda Nelaton para ver si hay diuresis. Si a pesar de que le hemos hecho esos procedimientos, no encontramos orina, sí podríamos ya indicarle una ecografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces hay que siempre pues examinar al paciente, ¿no? Hay que examinar. A veces ocurre de que llaman ustedes al urólogo porque no orina, perdón, no que llamen al urólogo, llaman a veces a nosotros, al especialista, porque el paciente no orina al nefrólogo, y el nefrólogo cuando va a evaluar, pues obviamente que el paciente no es que no produzca orina, sino que no lo excreta porque hay una obstrucción. Entonces, realmente uno se da cuenta, dice, este doctor no evaluó a su paciente, ¿no? Entonces es una incomodidad. Entonces, antes que la ecografía, para descartar el UPO, hay que ver si el paciente tiene o no tiene globo vesical, y colocarle una sonda si hay alguna duda, ¿ya? Normalmente la insuficiencia renal aguda para que te dé anuria tiene que ser bilateral, la obstrucción, ¿ya? Si tú tienes una obstrucción en un solo unilateral, en un solo riñón, no te va a producir una ira, porque recuérdense que el otro riñón va a seguir orinando bien, va a eliminar, va a compensar el que el otro no orina y no te va a producir ningún tipo de ira. Entonces, una, para que te produzca una neuropatía obstructiva, la obstrucción tiene que ser bilateral, salvo que solo tenga un riñón, ahí sí bastaría que ese riñón obviamente esté obstruido. Y siempre que haya una ira, un AQI por obstrucción, hay que pensar obviamente en una anuria, en un AQI, hay que pensar si es un varón, obviamente ustedes saben un problema de próstata, pero lo que que eso es fácil, ¿no? Está en su mente. Pero lo que sí quería recomendarles es cuando ustedes tengan una anuria, en una mujer sobre todo, en una mujer, una anuria con una AQI, siempre hay que pensar en que puede tener un problema de cáncer ginecológico, un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, ¿no? Un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, te va a producir un AQI con anuria, hidronefrosis, normalmente bilateral. Entonces, no olviden que si tienen un AQI en una mujer, descarten problemas ginecológicos, pídanles ecografía pélvica si es posible, ¿ya? Estamos en tiempos de cánceres, entonces es frecuente. Y en varones, pues, la próstata, a veces también cáncer de colon, que está bien pegado a la vejiga, recuerden, en varones pueden producir AQI y anuria. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, y en cuanto a las complicaciones, creo que ya lo han mencionado sus compañeros, ¿no? Es otra cosa que uno tiene que buscar, ¿no? No basta decir, ya identifiqué mi AQI, ya lo distinguí de enfermedad renal crónica, ya ustedes ya saben distinguirlo, ya por ahí ya saben de la ecografía, de la anemia, ya, eh, ya lo distinguí, ya lo clasifiqué, ya me quedé que es prerrenal, renal o porrenal cualquiera, entonces lo que tienen que ver son las complicaciones, ¿no? Porque las complicaciones se tienen que tratar de inmediato. Y han mencionado sus complicaciones, la uremia severa, ¿no?
Si el paciente obviamente entra en oliganuria o oliguria o anuria, se va a sobrehidratar o congestionar. Entonces, ¿cuáles son los problemas? El edema agudo del pulmón, ¿no? Principalmente, la acidosis metabólica severa, la hipercalemia que va con problema de eliminación de potasio, eh, obviamente que por la uremia, la encefalopatía urémica, a veces la hiperuricemia también es una complicación del AQI, ¿ya? A veces también se retiene gran cantidad de ácido úrico y hay que tratarlo también en un AQI. ¿Qué más en eso de las complicaciones? Eh, y bueno, me imagino que ya en la segunda parte hablarán cuáles son los criterios de diálisis en un AQI y el tratamiento de un AQI. Mencionaron por ahí si los riñones de un AQI son grandes o normales. No, los riñones en un AQI no tienen por qué crecer, no, salvo que, por ejemplo, por una obstrucción urinaria, salvo determinadas patologías, ¿no? Por ejemplo, en una obstrucción urinaria se puede producir hidronefrosis, ¿no? La hidronefrosis no es otra cosa que la retención urinaria por imposibilidad de excretarse, entonces los riñones se llenan de agua y obviamente que comienzan a crecer, pero a desmedro del parénquima que se va adelgazando, entonces podemos encontrar en una hidronefrosis. Si hablamos de parenquimatosa, por ejemplo, un mieloma que también te puede producir aquí, te puede llevar a riñones grandes, ¿no? Pero en general los riñones no tienen por qué crecer porque recuerden que esto es algo agudo, ¿ya? Es del momento, ha pasado hace ratito para que, ¿no? Entonces, no, normalmente no, salvo determinadas etiologías, como yo le digo, de que han ido afectando al riñón por largo tiempo, pero de un momento a otro ya se descompensó el riñón y hizo algo agudo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por favor, lean sus definiciones bien, lean sus criterios rifle, porque eso siempre vienen y siempre preguntan en el examen. Del tratamiento, que es muy importante, en un AQI es muy importante en la evaluación ver el estado de hipovolemia, o sea, qué tanto el paciente está con déficit, está normovolémico o está sobrehidratado. Pero eso es como parte del tratamiento, porque de acuerdo a eso va a ser su plan. Yo no voy a seguir más allá. Finalmente, simplemente para decirles que si un paciente tiene un AQI, o si tiene factores primero, antes que el AQI, y con lo que yo comencé comentándoles, un AQI es como muchas veces es intrahospitalario. Entonces depende de nosotros. Entonces, si el paciente tiene factores de riesgo para tener AQI, ¿cuáles son los factores de riesgo? Enfermedad renal crónica previa, la edad, paciente mayor de 65 años, si tiene una enfermedad crónica previa, ya hemos dicho, si tiene un problema, por ejemplo, que va a tener problemas de regulación. Ya su compañero mencionaron que que un paciente, que en la fisiopatología del AQI tenía que mucho ver la regulación que se produce a nivel renal, sobre todo del aparato justaglomerular. Recuerden que el riñón sensa cuando le está llegando poco líquido o poco sangre, lo primero que va a hacer el riñón es vasodilatar la arteriola aferente. Su endotelio responde y se dilata, ¿no? La arteriola aferente, la renina, se dilata. ¿Y para qué? Para que ingrese más líquido a nivel de lo que es, más volumen al nivel del glomérulo. Y lo otro que va a hacer es su aparato justaglomerular, va a tratar de retener sodio, ¿no? Para tratar de conservar más volumen. Entonces es un aparato regulador normal, que comienza con el endotelio. Pero hay situaciones, por ejemplo, que pacientes que tienen mal endotelio, mala perfusión. Por ejemplo, un diabético tiene muy mal endotelio, por más que tal vez quiera vasodilatar, su arteria está tan fibrosada, tan con estos problemas de la hiperglicemia que glicosila y produce angiotensina, entonces que tal vez no va a haber ese sistema de regulación, no va a ser bueno del paciente. Entonces un diabético, por ejemplo, es un paciente con alto riesgo de presentar insuficiencia renal aguda también. Un paciente con insuficiencia cardíaca, obviamente que también, ¿no?
Un paciente con insuficiencia cardíaca no le importa el riñón, lo único que le importa es la circulación cerebral y la circulación coronaria, entonces es un factor de riesgo. Un paciente que ha tenido problemas del corazón, que tiene enfermedad coronaria crónica, un paciente que está en sepsis, también no va a tener buena regulación, digamos. Entonces, tienen que apuntar ustedes y decir, este paciente me va a desarrollar aquí, entonces tengo que estar atento para que no me desarrolle aquí. Como mencionaron, por ejemplo, un paciente que va a sala de operaciones, ustedes recuerden que cuando hacen su balance hidroelectrolítico, cuando estudiaron el metabolismo del agua, recuerden que en sala de operaciones se pierde bastante agua. Entonces, si tú no hidratas bien a tu paciente, cuando por ejemplo abren la cavidad para una laparotomía exploratoria, se pierde gran cantidad de líquido y si el paciente no lo han hidratado, obviamente el paciente va a ser un AQI. Entonces hay que estar atentos. Y lo que sucede frecuentemente, ahorita su compañero dijo, y lo que peor, lo que sucede incluso en nuestras narices, en el piso de nefrología, donde están los residentes y que generalmente yo le agarro y le doy su jalón de oreja a los residentes, es que si un paciente está obstruido, como ha dicho su compañero, o un paciente entra en fase de recuperación de un AQI, lo primero que se va a presentar es poliuria. ¿Ya? Sobre todo cuando es un paciente que ha sido desobstruido. En todas las AQIs, en la recuperación se puede presentar poliuria, pero en una obstructiva más. Entonces, si sabes que tu paciente va a presentar poliuria, si tú lo estás llevando y lo vas a desobstruir, le van a colocar una sonda, pole, una nefrostomía, o tu paciente estás viendo que ya se está recuperando, el paciente va a hacer poliuria, tienes que rehidratar a tu paciente para darle los líquidos que va a perder. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente no le ponen su sonda en la mañana, ya le pasó visita el residente, en la tarde nadie se acuerda, hasta el día siguiente, y el paciente orinó 5 o 6 litros. ¿Cuánto le daba? Como no orinaba antes, al paciente le daban menos de 1 litro por día. El paciente orinó 5 litros, 1 menos 5, digamos, contando las pérdidas insensibles y todo, está con un déficit de 3, 3,5, 4 litros. ¿Qué te produce eso? Deshidratación. ¿Qué te produce eso? Aquí. Entonces no se olviden, tienen que estar atentos a sus pacientes, hidratar bien a su paciente, saber si va a tener alguna situación de pérdida, de pérdidas mayores, extras a lo regular. Si estás desobstruyendo un paciente y sabes que va a ir la poliuria, hidrata a tu paciente porque se va a deshidratar. Entonces son cosas, y obviamente, si tu paciente es un AQI, no lo vas a someter a contrastes, ¿no? Salvo que sea vital. Paciente, tú quieres saber si tu paciente va a tener un cáncer, porque sospechas de un cáncer metastásico. Tienes que hacerle pues la tomografía con contraste, así el paciente te haga un AQI, porque al final tienes que tratar ese cáncer, porque al final ¿de qué te sirve tener un buen riñón si el cáncer va a evolucionar? Lo mismo sucede, por ejemplo, con un pie diabético o a veces con un tromboembolismo pulmonar y le quieren hacer una tomografía con contraste. Obviamente que un tromboembolismo pulmonar tú no vas a decir, no, pobre, hay que cuidar su riñón. Sí, pues, pero, y si no localizas dónde está el trombo, al finalmente va a morir de insuficiencia respiratoria, pero con el riñón ok. Y la idea es salvar al paciente, no al riñón, ¿no? Por más nefrólogo que uno sea. Entonces, uno tiene que valorar riesgo-beneficio. Entonces, en lo posible evitar los contrastes, en lo posible no darle antiinflamatorios al paciente, ¿no? Entonces, y como le digo, y esto se los aconsejo porque es algo del hospital, ustedes lo van a ver día a día. Entonces, que un paciente te haga un AQI en tus narices, bueno, parte de responsabilidad es de uno. Bueno, si no hay más que decir, entonces yo los dejo. Creo que de acá ya no voy a tener una clase hasta después de la Navidad, me parece. Entonces, desearles feliz Navidad a todos en estos tiempos un poco difíciles, los que puedan estar en familia bien. Y nada, que tengan unas bonitas fiestas en lo posible. Sé que muchos van a estar estudiando, lastimosamente todo coincidió para todos, pero bueno, siempre hay que darse su momento para compartir con la familia, con los seres queridos. Finalmente eso es lo que queda.
Esas situaciones son las que quedan en nosotros, más que estos conocimientos que son importantes y bueno, pues, ¿no? Pero la parte familiar es más importante aún. Ok, los dejo y que tengan una bonita Navidad. Dime, Diego. Sí, doctor, quería consultarle algo con respecto a lo de la insuficiencia renal prerrenal. Se puede dar cuando hay una estenosis de arteria renal, ¿cierto? Claro, claro, cuando hay una estenosis de arteria renal, obviamente va a disminuir el flujo sanguíneo que va a ingresar por la arteriola. Tú sabes que la arteria renal luego se va a ir ramificando en interlobares, interlobuliares, arcuatas, aferentes. Entonces, si va a haber una disminución del calibre, la perfusión va a disminuir. Lo que le va a llegar a la arteriola aferente va a estar menor y va a comenzar a producir una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y si esa trombosis rápidamente a través de una angioplastía o una trombólisis no lo mejoras, probablemente el paciente sí te vaya a hacer una necrosis tubular aguda, ¿no? Y Mm, ya una insuficiencia renal parenquimatosa. ya, doctor. ¿Y qué patologías o qué otras patologías pueden generar la estenosis renal? Por ejemplo, bueno, lo más común en los ancianos, la arteriosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis, la presencia de gran cantidad de, de triglicéridos, ¿no? En el síndrome metabólico, las vasculitis, por ejemplo, también te puede producir una estenosis. Las vasculitis, el síndrome de displasia fibromuscular, ¿no? También en pacientes jóvenes se puede producir por eso ya por alteración de la capa media de la arteria renal. Entonces, una vasculitis de vaso grande también te puede producir. Recuerden que las vasculitis no solo son las glomerulonefritis, esas son las chiquititas. Y también acuérdense que hay vasculitis de mediano tamaño y de arterias grandes, de arterias medianas y de arterias grandes. Entonces, una Takayasu, un síndrome de una arteritis de Takayasu se puede producir, una trombosis. Ok, bueno, ahora sí Gracias. los dejo. Hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, pues. Felices fiestas. Gracias, doctor.